Queridos hermanos de nuestra diócesis, producto de la contingencia sanitaria y también porque en nuestra región y provincia entramos en cuarentena, como equipo de formación de la diócesis vamos a cambiar un poco lo que es la modalidad de las cápsulas. Las cápsulas a continuación van a ser cápsulas de reflexión de las lecturas del día domingo. Vamos a invitar a diferentes agentes pastorales de la diócesis que nos puedan acompañar con las diferentes reflexiones. La idea es que ustedes en sus casas puedan también leer el texto bíblico y también ir compartiendo con sus familias de acuerdo a lo que nuestros hermanos que van a participar de esta nueva modalidad de reflexión dominical puedan comunicarle a ustedes y ustedes también reflexionar así junto a sus familias. Desde ya un cariñoso saludo a todos ustedes. Tenemos que cuidarnos y juntos superar este contexto de pandemia. Hermanas y hermanos en la fe, en este año los días domingos nos acompaña el Evangelio de San Marcos. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron escritos los Evangelios? ¿Para informarse o para interesarse por la historia de alguien? Me parece que no. Sabemos que las primeras tradiciones fueron orales, pero poco a poco los cristianos tenían que identificarse por ser cristianos. Y me parece que los evangelios fueron escritos por esta razón, por identificar el seguimiento de Jesús. Es como uno se identifica hoy con huellas de mano, de los dedos, por ejemplo, en el servicio público, para que uno sea identificado. Y para esto se escribió los evangelios, para que el cristiano supiera qué es lo que me convierte realmente en cristianos. Y este año seguimos el evangelio de San Marcos. Marcos seguramente, o quizás posiblemente, había conocido a Jesucristo. Él escribe en su evangelio de un hombre que cuando tomaron preso a Jesús, se soltó la sábana y se arrancó. Y según una tradición era Marcos. En todo caso, Marcos acompaña en muchos viajes al apóstol Pablo. Y él escribe acompañando al apóstol Pedro después su evangelio, que es el evangelio principal, del cual los sinópticos, Mateo y Lucas, toman como una plantilla. Y él escribe en su primer capítulo un texto que leamos hoy, el día domingo, donde dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Cambien de actitud y crean en la buena noticia. Y caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó, ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron con él.
Jesús aquí también se identifica, dando a conocer como un programa en 4 puntos. Él dice, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, cambien de actitud y crean en la buena nueva. Se ha cumplido el tiempo. La Biblia usa una palabra bien cierta que se llama kairos. Y es un tiempo que no se repite, no es cualquier tiempo. Usando esta palabra quiere decir, si no te decides ahora, entonces pierdes la oportunidad. Es que como cuando yo sé que mi bus con el cual quiero viajar parte a las 7 y yo llego a las 7:15, el bus se ha ido. Perdí el kairos, perdí la oportunidad. Entonces Jesús urge para que la gente capte, ahora tienes que decidirte para algo nuevo. Juan muere, Juan está en la cárcel y entonces se empieza algo nuevo con Jesús ahora. Y pronto después Juan muere también. Entonces Jesús urge haciéndole ver, tienes que decidirte frente a mi persona. Entonces se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, más bien es un modo de vivir. Jesús insiste ante todo después en la justicia, en la misericordia, en la humildad, en la apertura frente a los demás, en la aceptación a cualquiera. Entonces, el reino de Dios es un modo de vivir que comienza con Él. Y después dice cambien de actitud como tercer punto de su programa, de su proyecto. Quiere decir que el camino que había tomado antes no era el camino correcto. Cambio quiere decir yo caminé en esta dirección y ahora tengo que cambiarme de dirección. Esto es cambiar de actitud. Aquí no se trata solamente, como algunos traductores dicen, arrepiéntense, sino es cambien de actitud, cambien de camino y crean en la buena noticia. Esta palabra llamamos evangelio. El griego en el cual está escrito el Nuevo Testamento usa la palabra hoy angelion, la buena noticia. Y es muy interesante, yo personalmente leo de repente el Nuevo Testamento también en hebreo, como hoy los hebreos traducen la palabra griega. Y ahí no aparece la palabra buena noticia, sino solamente la palabra es mensaje. Pero crean en el mensaje. Y esta palabra crean en el hebreo quiere decir cuando es palabra de Dios, es palabra segura. No es cuando se usa esta palabra para la palabra humana. Es una palabra que puede equivocarse. Pero si es palabra de Dios, entonces no hay equivocación. Entonces Jesús, así lo entiende el israelita, dice esta palabra que ahora escuchan es una palabra segura, viene de Dios. Y esto es el evangelio, la buena noticia. Y cuando Jesús, después de haber dado a conocer su proyecto de vida, va a buscar un grupo de gente. Y para él es importante que ellos le sigan inmediatamente. Vengan conmigo, porque él quiere de que se fijen en él, porque nuestra fe cristiana, y esto, hermanas y hermanos, en la fe tenemos que saber, es el seguimiento a una persona, no en primer lugar el seguimiento a un mensaje, sino a una persona, y la persona es Jesús. Por eso él dice, vengan conmigo. Juan el evangelista después dice, vengan y verán, y se juntan con él. Lo hemos escuchado el domingo anterior. Aquí Marcos lo escribe así, él dice, vengan conmigo,
y yo les convertiré en pescadores de hombres. Es decir, Jesús insiste en una relación personal. Y inmediatamente, es decir, el kairos, es una invitación a nosotros a no esperar en el seguimiento, sino a decidirnos a seguir a su persona y escuchando lo que Él quiere decirnos. Y Marcos escribe en el primer capítulo pasos importantísimos que son pasos de Él mismo. Él habla después que hay que luchar contra el mal, que hay que relacionarse con el Padre, es decir, en la oración, que hay que tener un criterio con bastante crítica frente a los mensajes también, que hay que servir y ante todo que hay que preocuparse por los demás en la misión y en los más débiles. Es un poco el proyecto que presenta Jesús en el primer capítulo de San Marcos. Ya da a conocer la identificación. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que sepan que empieza un nuevo estilo de vida conmigo. Mírenme a mí y síganme a mí. Y eso es el fundamento de este primer mensaje que nos da aquí Marcos en Jesucristo. Yo le doy a conocer un nuevo mensaje, pero mírenme a mí y síganme a mí como persona. Entonces, ser cristiano es en primer lugar el seguimiento a alguien, a Jesucristo, que me identifica también a mí. Por esto también me llamo cristiano, porque me identifico con Él. Y esto es lo que es tan especial en nosotros, que nos llamamos cristianos y cristianas. El primer mensaje importante que nos da el evangelista San Marcos.